¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes y sean todos bienvenidos a esta conferencia internacional Proyecto ALEC Fortaleciendo Capacidades en las Escuelas para el Cambio Climático. Soy Cici Cancino y me da un inmenso gusto poder acompañarlos a todos ustedes hoy, tanto de manera presencial como de manera digital, para todos los que se conectan a través de esta transmisión online que tenemos el día de hoy. La Oficina de Educación Climática, la OCE, se ha destacado como un centro de referencia en la educación sobre cambio climático a nivel internacional. Desde que fue establecida en el año 2018, ha colaborado estrechamente con el IPCC, con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y con muchas otras organizaciones para desarrollar recursos educativos, para formar docentes y, por supuesto, para promover la conciencia climática entre los más jóvenes, tarea fundamental. Su impacto se ha extendido a más de 2 millones de estudiantes en todo el mundo a través de programas de formación docente y de alianzas estratégicas con instituciones clave, y vale la pena mencionar, cómo no mencionar en este momento, pues a dos grandes protagonistas aliados en México, Innovec y el Centro Mario Molina. La OCE ha demostrado su liderazgo en eventos globales y en proyectos concretos, como el exitoso programa ALEC en América Latina, que nos reúne hoy aquí, y que sin duda ha transformado la educación climática en la región, la ha colocado en un punto diferente y le ha dado una nueva perspectiva. Su compromiso y su visibilidad internacional reflejan la dedicación para impulsar la educación climática a nivel mundial. Es un placer estar hoy aquí con aliados importantísimos y fundamentales para reforzar esta educación en el cambio climático, un tema fundamental, necesario e impostergable hoy en día. Permítanme presentarles a los miembros que nos acompañan la mañana de hoy en el Presidium. Nos acompañan la maestra Xochitl Leticia Moreno Fernández, directora general de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública, para quien les pido un aplauso, por favor. Nos acompaña la doctora Rosa María Ramírez Zamora, directora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, quien además amablemente pues, nos recibe en este hermoso auditorio. Un aplauso, por favor. El ingeniero Jaime Lomelín, presidente de Innovec. Bienvenido, ingeniero. El doctor José Luis Fernández Salas, consejero de Innovec. Por supuesto, el ingeniero Guillermo Fernández, consejero de Innovec. Muy buenos días. Jan Sadadú, director de Alianzas Internacionales de la OCE. Natalie Niceto, coordinadora del proyecto ALEC en la OCE. Y Claudia Robles, directora general de Innovec. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí reunidos, y si les parece, iniciamos con lo que es el programa inaugural de este día. Le quiero pedir, por favor, que nos dirija unas palabras a la doctora Rosa María Ramírez Zamora, directora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que, como ya decía, pues nos recibe amablemente hoy en este hermoso auditorio, desde donde podemos en el que recibimos a todos ustedes y desde el que podemos transmitir este mensaje a docentes de todos los puntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, distinguidos miembros de este Presidium que en esta ocasión me acompañan, y también a nuestra querida audiencia que estará a lo largo de 2 días pues, participando en este gran e importante evento como es ALEC, el proyecto ALEC de América Latina para la Educación Climática, organizado y convocado por Innovec, que es una asociación civil muy preocupada, sobre todo para desarrollar las capacidades o a través de una metodología de nuestras infancias y también de nuestra juventud. Esta organización, creada desde el 2002, tengo entendido,
pues aproximadamente ya tiene 500,000 de infancias y juventud que ha sido educada utilizando esta metodología y que está dirigida principalmente pues, para fomentar y desarrollar en algunos casos donde no se posean las habilidades y capacidades de nuestros niños, niñas y jóvenes para poder realizar lo que es la educación científica o con bases científicas, y esta organización que fue creada por un grupo pues muy atinado de académicos, científicos y empresarios, pues están involucrados fuertemente para poder ayudar a nuestros niños, niñas y jóvenes a poder trabajar en equipo, tener esa habilidad también para la invención que tanto hace falta en estos días, poder tener esas capacidades de enfrentar problemas o problemáticas que en nuestros días nos están pues tenemos que resolver, principalmente lo que es el cambio climático. Entonces darles esas herramientas a nuestros jóvenes, a nuestras niñas y niños, es una labor muy importante que celebro y aplaudo por Innovec, que está responsable o que se ha responsabilizado de apoyar en ese sentido. Y pues no llevo mucho más tiempo, solamente quisiera desearles a lo largo de estas 2 jornadas pues mucho éxito, en el que va a haber desde conferencias magistrales, va a haber, tengo entendido, talleres, va a haber también mesas redondas, pues todo el conocimiento y todas las enseñanzas que puedan aprender y que se puedan formar redes. Veo que tenemos aquí también lo que es el gobierno, la academia, todos los sectores involucrados, pues podamos fortalecer esas redes o esas alianzas que permitan seguir ayudando a nuestra juventud y a nuestras infancias de México y de América Latina. Les deseo nuevamente mucho éxito y muchísimas gracias por haberme invitado a dar estas palabras de bienvenida. Gracias. Gracias, doctora Rosa María Ramírez Zamora. Contamos el día de hoy con un mensaje de David Wilgenbuss, director de la Oficina de Educación Climática de la OCE. Corre video, por favor. Good morning, everyone. I'm David Wilgenbuss, the director of the Office for Climate Education. And on behalf of the OCE team, I'd like to extend a big thank you to Innovec, to all the secretaries of education who are part of the ALEC project and are present today, and to the UNAM Engineering Tower for providing us with the space, and to everyone who has played a role in making today's conference possible. I'm sorry I could not be with you today on this occasion, but I trust you are well taken care of by my colleagues Nathalie and Jan. For those of you who may not be familiar with our work, the OCE is a UNESCO center dedicated to climate change education. Our core mission is to empower teachers and their students with the knowledge and the skills to understand climate change, its impact, and how we as a global community, we can act and we can take action to mitigate or adapt to climate change. Based on the latest findings from the IPCC, the evidence is clear. We are already experiencing the consequences of climate change that is attributed to human activities. From extreme weather events, sea level rise to biodiversity loss, these changes not only threaten our environment, but also our economies and our health. This is where education steps in as a crucial tool for present and future generations. By integrating climate education into national curricula, we can empower individuals with the understanding and the skills needed to make informed decisions and take actions. It's not only about learning science, it's about inspiring change and giving the needed information and support to the new generations to tackle these challenges. The ALEC project is now in its 5th year, and the figures speak for themselves. Thousands of teachers trained, hundreds more currently undergoing training, educators who have already begun to integrate these critical topics into their classrooms, and new states joining our project. Yet our gathering today transcends the mere presentation of accomplishments. We are here to fortify the Mexican and regional network that has been leading the way on climate change education.
Allow me to share a personal reflection that underscores the essence of our mission. A few months ago, the OCE team has had the opportunity to visit classrooms where the principles of ALEC project were being applied. Witnessing firsthand the curiosity, the enthusiasm, and the genuine concern for the planet in those young eyes reaffirmed our conviction in the transformative potential of climate education. It reminded us why we are doing what we do. It's for them, for their future, for the next generations. Thank you all for being here today and for your hard work. Together we are ALEC, América Latina para Educación Climática. I wish you a great conference. Thank you. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con el mensaje del ingeniero Jaime Lomelín, presidente de INOVEC. Ingeniero, muy buenos días. Gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana en la Conferencia Internacional Proyecto ALEC, fortaleciendo capacidades en las escuelas para el cambio climático. Saludo muy afectuosamente a la maestra Xóchitl Leticia Moreno Fernández, directora general de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública. Maestra, por favor extienda un saludo muy especial a la doctora Marta Elba Hernández Moreno, su secretaria de Educación Básica. A la doctora Rosa María Ramírez Zamora, directora del Instituto de Ingeniería del UNAM. Muchas gracias, doctora, por ser anfitriona y recibirnos en esta mañana. A David Wilhelm Busch y al equipo de la Oficina de Educación Climática, con la que hemos trabajado de la mano en la organización de esta conferencia. Al doctor José Luis Fernández Saya, profesor investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM y consejero de INOVEC, quien ha hecho posible también esta conferencia. A Natalie Niceto, de la oficina de OCDE, y por supuesto a Guillermo Fernández de la Garza, distinguido consejero de INOVEC, igual que Claudia Robles. A las autoridades, también a las autoridades educativas y equipos que nos acompañan de los estados de Tlaxcala, Zacatecas, Querétaro, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y seguramente otros más. A todos los docentes, al público presente y al que participa a través de transmisión de las redes sociales. En la actualidad existe un consenso de todos los sectores de la sociedad, gobierno, industria y sociedad civil, acerca de la crisis climática por la cual estamos atravesando. No cabe duda que el cambio climático es uno de los desafíos más importantes que enfrentamos todos los seres que habitamos el planeta y el cual requiere que se actúe de forma inmediata, contundente y en forma colectiva. En el año 2020, INOVEC forjó una importante alianza con la Oficina Educativa, la Oficina de Educación Climática, con gobiernos estatales a través de las Secretarías de Educación, así como empresas y fundaciones nacionales e internacionales, para impulsar en nuestro país el proyecto América Latina para la Educación Climática, ALEC. Proyecto que tiene como propósito que las y los estudiantes comprendan desde una perspectiva científica el cambio climático, sus causas y consecuencias y se conviertan en agentes de cambio en la comunidad. Lo anterior a través de proporcionar a las y a los docentes la formación y los recursos educativos necesarios para abordar el cambio climático en los salones de clase. A 4 años del lanzamiento del proyecto ALEC, en el Colegio Nacional de esta ciudad,
Este ha tenido importantes logros en nuestro país y en otros países de Latinoamérica. Se ha desarrollado y adaptado al contexto de México recursos educativos para la enseñanza del cambio climático, todos ellos de acceso libre y gratuito para los docentes y para los sistemas educativos. Segundo, se han formado más de 2,000 docentes y se han impactado a más de 60,000 estudiantes de educación básica. Se ha trabajado en la conformación de redes de docentes y especialistas para el intercambio de experiencias y lograr un mayor impacto en la educación climática. Entre otros de los importantes logros que se han tenido. En estos 2 días en que se llevará a cabo la conferencia, los distintos actores que han sido parte del proyecto ALEC, docentes, académicos, autoridades educativas, especialistas en educación en cambio climático de México y de América Latina, así como representantes de las empresas, presentarán los avances y resultados del trabajo del proyecto ALEC. Será una gran oportunidad para hacer un balance y buscar mejorar e innovar en la enseñanza del cambio climático en México y América Latina. Esta conferencia seguramente marcará un hito que permita lograr un consenso entre los representantes de los diferentes sectores de la sociedad acerca de la importancia del abordaje de la educación climática en las escuelas de educación básica, que busque los mecanismos para llegar a los estudiantes, docentes y familias. Agradecemos desde INOVEC a todos y todas las que han sido parte del proyecto ALEC por el compromiso que han asumido al abordar la educación de cambio climático desde una perspectiva científica y social en las escuelas y el desarrollo de proyectos y acciones que se han visto reflejadas en un cambio en la forma de pensar y actuar, con un mayor compromiso hacia los demás y hacia el planeta. Les deseo mucho éxito en esta jornada de trabajo que hoy inicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Lomelín. Y ahora, sin más, pues pasamos a hacer el mensaje oficial de inauguración de esta conferencia a cargo de la maestra Xochitl Leticia Moreno Fernández, directora general de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública. Maestra, muy buenos días, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Antes que nada, quiero hacerles llegar un saludo de nuestra secretaria, la maestra Leticia Ramírez Amaya, y de nuestra señora subsecretaria, la doctora Marta Belda Hernández Moreno, y agradecerles la invitación para poderlos acompañar en esta ocasión en este evento. Agradezco especialmente a INOVEC, a la Oficina de Educación Climática, OCE por sus siglas en inglés, y al Instituto de Ingeniería que nos acoge el día de hoy para realizar estas actividades. Como ustedes saben, esta conferencia tiene como propósito mostrar los avances que se tienen en México y en el mundo sobre educación climática, así como trazar caminos para continuar impulsando la educación climática en las escuelas. Muchos de ustedes son maestros de educación básica y saben que a partir de ciertos cambios que se hicieron en la Constitución, uno de los temas que son fundamentales y que tuvieron o tienen su repercusión en los planes de estudio es precisamente la promoción de estilos de vida saludable y el cuidado del medio ambiente. Y que en este sentido, todo lo que es el Plan de Estudios 2020 plantea de manera muy enfática la necesidad de fortalecer el aprecio y el respeto a la naturaleza y a la diversidad cultural, sobre todo enfatizando el daño y el deterioro ambiental que hemos desarrollado los humanos y que requiere que generemos responsabilidad para quien provoque cambios y daños en el medio ambiente.
el respeto y el cuidado del medio ambiente con la constante orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la interrelación con la naturaleza y los temas sociales, ambientales y económicos, así como su responsabilidad para la ejecución de acciones que garanticen su preservación y promuevan estilos de vida sostenibles. Creo que es uno de los énfasis que pone precisamente este proyecto, que ha estado involucrando a varios estados y maestros de la República Mexicana para poder desarrollar conjuntamente, tanto en procesos de formación hacia los mismos docentes, como en el trabajo directo en las aulas, para promover precisamente la educación climática. Creo que este tipo de proyectos donde participan asociaciones civiles, los gobiernos estatales, la propia Secretaría de Educación, pero sobre todo los maestros y nuestros niños y niñas, nos va a permitir precisamente contribuir con un granito de arena, con pequeños cambios que se dan desde el aula, que van a repercutir en el trabajo comunitario y en los hogares de nuestros niños, nos van a permitir con estas pequeñas aportaciones lograr un cambio que se requiere en nuestro planeta. Sin más preámbulo, quiero hacer la inauguración formal. ¿Quieren que nos pongamos de pie? Pues siendo las 9:40 de la mañana, me permito declarar formalmente inaugurada la conferencia de ALEC sobre cambio climático para fortalecer precisamente todas las estrategias que podemos desarrollar desde la escuela, con la escuela y por el bien de nuestra niñez. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, maestra Xochitl Leticia Moreno Fernández, por estas palabras, y habiendo sido inaugurada aquí desde el auditorio de la Torre del Instituto de Ingeniería de la UNAM, pues iniciamos con el contenido de este día, si les parece, y lo hacemos ni más ni menos que con la primera conferencia, la conferencia magistral que tenemos preparados para ustedes hoy, la importancia de la educación en cambio climático como herramienta de adaptación y mitigación al cambio climático global. Vamos a dar un momentito para que pasen a tomar sus lugares los miembros del Presidium. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado aquí. Excelente, muchísimas gracias. Permítanme hablarles un poquito de nuestro conferencista, nuestro primer conferencista del día de hoy, quien en breve estará aquí acompañándonos para dar la conferencia magistral. Jan Sadadú, quien nos acompañaba hace un momento en el Presidium, tiene una maestría en cambio climático en los Países Bajos. Jan es un profesional con 8 años de experiencia internacional en áreas de cambio climático, educación y cooperación internacional. Desde hace 3 años, él es parte de la Office for Climate Education, un centro de UNESCO con sede en París, desde donde nos visita, en el cual tiene a su cargo el desarrollo de las redes y de las actividades internacionales de la organización, con un foco especial en América Latina. Y es por eso que es nuestro placer darle a Jan Sadadú la bienvenida el día de hoy para ofrecer la conferencia, ya se los decía, la importancia de la educación en cambio climático como herramienta de adaptación y mitigación al cambio climático a nivel global. Les pido por favor un aplauso a todos para Jan Sadadú. Bienvenido. Tal vez estoy un poco alto para este presidio, tal vez voy a estar así. Vamos a ver cómo va a servir esto. Bueno, muchísimas gracias a todas las autoridades que nos acompañan hoy, a todos nuestros aliados, socios,
colegas y ya después de 4 años trabajando en México, quiero decir, para muchos amigos, es verdaderamente un gran placer estar hoy aquí con ustedes para verdaderamente hablar de educación a cambio climático, mostrar lo que hemos estado haciendo en México juntos y en América Latina estos últimos 4 años. Es verdaderamente, creo, muy importante de tener esta gran oportunidad, esta gran chance de unirnos, reunirnos durante 2 días para justamente entre los diferentes estados ver qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho y sobre todo también escuchar a los maestros que están aquí hoy en día con nosotros. Entonces, hoy me gustaría hacerles una presentación para platicarse un poco más de la educación a cambio climático, dónde estaba este tema cuando lanzamos el proyecto ALEC y hacia dónde va la educación a cambio climático hoy en día, cuáles son las últimas actualizaciones del tema, qué sirve, qué no sirve, para qué sirve la educación a cambio climático. Entonces, a ver si esto sirve. ¿No? No. Ah, sí, sí sirvió. ¿Allá? Súper. Pero bueno, antes que todo, para comenzar, rápidamente introducir de dónde venimos, mi colega Natalie y yo, sobre todo para los docentes que nos siguen hoy en día en línea, sean los bienvenidos también. Bueno, nosotros venimos de la Office for Climate Education, OCE de sus siglas en inglés, u Oficina de Educación Climática en español. Como fue mencionado, somos un reciente centro UNESCO con sede en París. Fuimos lanzados en 2018 como una respuesta directa al artículo 12 del Acuerdo de París, que viene a nombrar, explicitar de manera muy clara a la educación como una herramienta de adaptación y mitigación al cambio climático. Y llama a todos los Estados miembros a agarrar este tema y a implementarlo en sus políticas públicas. Nuestra organización tiene como objetivo principal hacer un puente verdaderamente entre las organizaciones científicas internacionales, como el IPCC, y los organismos educativos oficiales alrededor del mundo. Y por eso somos no solo un centro bajo los auspicios de la UNESCO, un centro UNESCO, pero también somos miembros observadores y la única organización en el mundo con una alianza formal con el IPCC, el famoso Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU. Estos son los famosos expertos que cada cierto número de años lanzan los informes que nos informan del estado del clima actual, hacia dónde vamos y hacia dónde no tenemos que ir sobre todo. Y bueno, al ser una organización basada en París, con una misión muy internacional, trabajamos alrededor del mundo gracias a una red de más de 70 aliados en más de 30 países. Nuestras misiones, nuestros objetivos, nuestro público principal es verdaderamente y antes que todo los docentes. Es estar aquí y ahí para ustedes docentes para ayudarlos en la implementación de esta nueva temática en su práctica escolar. Y para eso vamos a focalizarnos alrededor de 3 aspectos. El primero va a ser la producción de recursos pedagógicos gratuitos, abiertos, de alta calidad, basados y hechos en alianza con el IPCC. Nosotros vamos a adaptar ese contenido científico que es bastante, digamos, seamos honestos, complejo incluso para tomadores de decisiones, y lo vamos a adaptar en recursos pedagógicos listos para usar para ustedes. Claro, en español, en inglés, en francés y en todos los idiomas que sean necesarios para llevar esto a la práctica docente. Más allá de eso, vamos a trabajar con ustedes, con sistemas educativos formales, para su desarrollo profesional. Entonces, nuestro equipo es un equipo de expertos que trabaja, claro, en alianza con otros expertos para promover, para dar talleres de capacitación, talleres largos, 2, 3, 4, 5 días de capacitación formal en cambio climático. No solo la ciencia, pero también la pedagogía del cambio climático. Y asimismo, intentar crear estas comunidades de práctica entre ustedes y la comunidad científica. Y más allá de eso, nuestra última misión para asegurarse que ustedes tengan todo este ecosistema necesario para poner en marcha esta educación es brindar un apoyo a las políticas públicas a nivel internacional a través de nuestra expertise, pero también a través de la coordinación de proyectos piloto, como es el caso del proyecto ALEC América Latina para la educación climática. No, sí. Bueno, ¿cuál es el estado actual? ¿Cuáles son algunas de las perspectivas globales en políticas públicas en educación a cambio climático hoy en día? No. Sí. Bueno, creo que no se le habrá escapado a nadie que los jóvenes son los primeros
que han llevado esta gran reivindicación de cambio climático a las calles. Y de las calles se ha traducido también en política pública. Los jóvenes y el movimiento joven ha sido muy responsable últimamente de que los tomadores de decisiones agarren el tema de cambio climático. Y esto es cierto no solo en países desarrollados, pero también en países en vía de desarrollo. Es una realidad que hemos visto de los jóvenes que se han unido alrededor del mundo. Y este verdaderamente ha sido algo muy, muy, muy importante en la aceleración de la toma del cambio climático en el ámbito de política pública. Más allá de eso, como les comentaba, hay un contexto internacional de política pública que es favorable también a la educación al cambio climático. Les comenté del artículo de París, ahí les puse un extracto del artículo 12 que menciona verdaderamente a la educación como esta herramienta necesaria para combatir el cambio climático y sobre todo para permitir que las poblaciones entiendan qué está pasando, tengan acceso a esta información y puedan ser parte de este nuevo futuro que nos espera. Al mismo tiempo de ser parte como tomar acción ellos mismos, pero también entender los impactos que están viviendo y que van a vivir. Más allá de eso, ya conocen ustedes seguro los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y lo que vemos y lo que es importante en estos objetivos, bueno, hay 17, hay 169 metas dentro de estos 17 objetivos, pero uno sabe muy bien, cuando intenta hacer todo, pues uno acaba haciendo nada. Cuando uno quiere estar en todas partes, finalmente no está en ningún lugar. Entonces, aunque la ONU, al crear estos objetivos, no quiso crear una jerarquía dentro de estos ODS, lo que sí aparece muy claro es que desde el principio hay un ODS que es primordial y que tiene un lugar muy especial, es el de acción climática, el de cambio climático. Los impactos del cambio climático tienen una capacidad para afectar todos los otros objetivos que existen. Lo que vemos es que en los últimos 20 años se han hecho muchos esfuerzos en la materia de educación a desarrollo sostenible de manera general, pero finalmente poco en educación a cambio climático. El clima y la biodiversidad son verdaderamente las bases en las cuales uno tiene que construir todos los otros ODS en cuestiones sociales o en cuestiones económicas. Desde el punto de vista científico, tenemos que aclarar que no hay una jerarquía entre clima y biodiversidad, son cosas que viven y coexisten al mismo tiempo, pero desde el punto de vista pedagógico hay una fuerte diferencia entre estos dos temas. Casi todos los niños hoy en día reciben una educación sobre biodiversidad, sin embargo, pocos reciben una educación sobre el clima y el cambio climático. Por eso es importante poner un especial énfasis justamente en la educación al cambio climático. Y hay que darle cada vez un lugar más importante en convocatoria de proyectos, en el currículum, en recomendaciones de política pública, etc. Y diferenciar clima versus sustentabilidad. Si se me va el español en algún momento, corríjanme, por favor. Bueno, lo que vemos hoy en día es que hay una fuerte demanda para la ESC. ESC es Educación a Cambio Climático, para cuando lo vean en la pantalla, pero todavía hay muy poca implementación verdaderamente de educación a cambio climático. Creo que aquí me falta, aquí está. Lo que vemos, y este fue de un estudio en 2019, que la conciencia pública de parte de los gobiernos en 2019, en ese estudio UNESCO, mostró que los gobiernos habían invertido sobre todo en concientización, en sensibilización para la población, que es diferente de la educación. Y este fue el contexto en el cual lanzamos ALEC. Cuando se creó ALEC y cuando se decidió lanzar este proyecto, en esa época había muy, muy poca inversión en educación a cambio climático, pero sobre todo había en sensibilización. La diferencia entre sensibilización y educación es muy grande. Sensibilización es más barato, primero que todo, para poner en marcha, pero sobre todo no tiene el mismo poder transformador que tiene la educación. Entonces, hoy en día hay que mover la aguja de sensibilización a pasar a la educación que tiene justamente este poder bien transformador. Lo que veíamos también justamente es que solo el 27% de los países tenía un presupuesto para la educación a cambio climático. Y bueno,
aquí es importante resaltar la necesidad de los docentes. Lo que vemos en el último estudio de la UNESCO 2021 sobre este tema preciso es que hay muy baja o nula integración del cambio climático en los planes escolares alrededor del mundo. Pero, sin embargo, el 95% de los docentes, y esto es una muy, muy buena noticia, cree que es súper importante, yo le digo súper importante, enseñar sobre cambio climático. Sin embargo, menos del 30% se siente capaz de enseñar este tema y de explicarlo en su región o país. Entonces, ahí hay una gran brecha que tendremos que intentar colmatar y que estamos intentando hacer con ALEC aquí en América Latina. Lo que vemos también es que justamente hay una gran diferencia entre el punto de vista institucional y la percepción y realidad docente. En este estudio aquí, a ver si tengo láser. Súper. En este estudio aquí se le preguntó a 5 países que por favor pongan un porcentaje de, perdón, no veo más, sí, ahí estoy. Un porcentaje en ciertos temas de educación y desarrollo sostenible de inclusión en el currículum escolar. Y lo que vemos de manera general es que, bueno, los Estados Unidos es un caso muy particular porque es un estado federal con muchísima autonomía, entonces es difícil hablar a nivel nacional. Pero es que a nivel institucional, todos los países tienen al menos un 50%, dicen que tienen 50% de integración mínimo de estos diferentes temas en sus currículums escolares. Sin embargo, cuando vamos a ver la realidad docente, a través de organismos y estudios que trabajan con docentes, vemos que la integración es muchísimo más baja. Vemos, por ejemplo, en esta figura de Ecoescuelas, que es un organismo a nivel internacional, una certificación de escuelas que de por sí ya tienen un paso dentro de esta educación al medio ambiente, al desarrollo sostenible, que incluso dentro de esas escuelas que ya tienen este tipo de vocación, dentro de ellas solo el 38% hace un proyecto sobre residuos y solo el 2% hace un proyecto sobre clima. Entonces, aquí hay una gran diferencia entre lo que la institución cree que se está haciendo y lo que verdaderamente está pasando en las salas de clase. Y vamos a ver un poquito el porqué de esto. Pero bueno, antes de eso, lo que es importante aquí es que esto tiene consecuencias verdaderamente. Esta diferencia entre lo que uno cree que está haciendo y lo que sí se está haciendo tiene un primer impacto, y ese primer impacto es en nuestros estudiantes, ¿verdad? Vemos que el 70% de los jóvenes, de acuerdo a la última encuesta de la UNESCO en 2022, no sabe explicar el cambio climático. Sí sabe que existe. Nunca uno llega a una aula de clase hoy en día y les aprende a un alumno que el cambio climático existe. Todos ya lo saben. Pero el 70%, la mayoría, no sabe explicar qué es el cambio climático. Y dentro de las consecuencias de esa falta de conocimiento es la creación de lo que hoy se está denominando la ecoansiedad. El 75% de los jóvenes adultos y de los adolescentes sufren hoy en día de ecoansiedad. En este estudio, que se hizo en 10 países con más de 10,000 jóvenes, se muestra claramente que el 75% de ellos en países en vía de desarrollo o desarrollados sufren de este nuevo tipo de ansiedad. Entonces, bueno, hay que hacer algo al respecto. Y justamente una de las soluciones para esto es la educación. La educación con su gran poder transformador. Aquí les puse una foto de nuestra ADG, Stefania Giannini, la asistente director general de educación de la UNESCO, con quien, claro, trabajamos muy de la mano, que menciona que la educación es la acción de adaptación climática más transformadora que existe. Y estamos de acuerdo con ella. Ups. Y es por eso que hace ya casi 2 años la ONU lanzó lo que se llama el Greening Education Partnership, que se está traduciendo en español ahora por Alianza para una Educación Verde. Es una alianza es una iniciativa global que adopta un enfoque de cambio sistémico para ayudar a los países a abordar la crisis climática, justamente aprovechando el poder transformador de la educación. Este es un esfuerzo de la ONU que tiene el secretariado de esta iniciativa está en UNESCO en París. Y este gran esfuerzo
se inscribe en una dinámica de la ONU de moverse, de transicionar de la educación al desarrollo sostenible a la educación al cambio climático. Este famoso JEP, de sus siglas en inglés, fue anunciado en la COP27 en 2022 y fue lanzado oficialmente en 2023. Ya hay más de 100 países, 100 estados miembros que se han unido, más de 1,000 organizaciones. Esta es una alianza que está abierta a todos, sociedad civil, sociedad privada, las compañías, las empresas, las fundaciones, pero también sobre todo los gobiernos y las personas individuales. La idea es comenzar a organizar a nivel internacional la educación a cambio climático, que es un tema muy nuevo. Y lo que es importante de esto es que ya más de 100 países han mencionado que van a cambiar sus planes de estudio en los 2 a 3 años que siguen para incluir al cambio climático en sus currículums escolares. Entonces aquí hay una gran demanda de la parte de los estados. Esta alianza está organizada, y perdón por la lámina en inglés, pero todavía no existe en español, alrededor de 4 pilares para tener este enfoque verdaderamente sistémico, transformador de la escuela y de la educación como medida de adaptación. Y los 4 pilares son hacer verde las escuelas, hacer verde el currículum, y ese soy yo traduciendo, si tienen una mejor traducción díganme por favor, hacer verde el desarrollo profesional de los profesores, pero también las infraestructuras escolares, para que nuestras escuelas también estén adaptadas a los impactos del cambio climático, ¿no? Eventos extremos, sequías, falta de agua, cómo hacer que los impactos climáticos no afecten la continuidad escolar, que vimos que es todo un tema. La pandemia nos lo mostró muy claramente. Nuestras escuelas pueden ser muy frágiles a elementos externos o que salen de la normal. Y finalmente, hacer verde las comunidades. ¿Cómo podemos tener este enfoque global de la escuela hacia la comunidad? ¿Cómo la escuela puede ser verdaderamente este actor transformador, pero también que unificador de la acción climática en nuestras comunidades? Nosotros, desde la Oficina de Educación Climática, somos co-coordinadores del pilar número 2 de hacer verde el currículum. Quiere decir que estamos liderando este trabajo a nivel internacional de creación de un currículum verde, de cómo podemos integrar el cambio climático en los programas escolares, pero también en las herramientas pedagógicas. ¿Qué es una buena herramienta pedagógica de cambio climático? ¿Qué no es una buena herramienta pedagógica en cambio climático? ¿Qué pedagogías para enseñar el cambio climático? Entonces, esto es lo que nosotros estamos co-coordinando con la UNESCO, con la ONU, dentro del pilar número 2, pero también estamos muy activos en hacer verde la formación profesional docente, cómo vamos a formar a nuestros docentes a esta nueva temática. Y justamente dentro de eso nosotros estamos haciendo y colaborando en lo que hoy en día es un Greening Curriculum Guidance, una guía curricular, un ejemplo de guía curricular para compartirla con todos los estados miembros de la UNESCO alrededor del mundo. Es un ejemplo de cómo un estado puede integrar el cambio climático y la biodiversidad dentro de sus planes de estudio. Hoy en día está siendo testeada en 11 países alrededor del mundo, antes de ser verdaderamente lanzada y compartida con todos los estados. No es exactamente una obligación de lo que uno tiene que hacer, pero es un ejemplo de cómo uno como estado puede integrar estas temáticas en su programa escolar. Es para este año, va a ser finalizada en el segundo trimestre de 2024, y nosotros estamos a cargo de la redacción de justamente la integración curricular a nivel de cambio climático y biodiversidad. ¿Y qué estamos poniendo dentro de esta guía? ¿Qué significa la educación a cambio climático? ¿Cuáles son sus componentes que nosotros creemos esenciales para que esta sea una educación de calidad? Ahí está. Bueno, primero que todo, creemos que la educación a cambio climático, el tema, debe ser un componente central de los planes de estudio en todos los países y en todos los niveles, escuela primaria, escuela secundaria y preparatoria. Y que tiene que haber una coherencia entre esos niveles, ¿no? Que haya un incremento en los aprendizajes.
Y bueno, entonces que también se pongan de acuerdo y que las diferentes partes se hablen es súper importante para que esto verdaderamente sirva. Más allá de eso, nosotros es lo que es uno de los principios que nosotros tenemos en la Oficina de Educación Climática, es que hay que centrarse por igual en los conocimientos, en las actitudes y en las habilidades. Es lo que nosotros, de manera ya casi famosa, llamamos el enfoque por la cabeza, el corazón y las manos. El pensamiento crítico, hay que desarrollarlo, hay que tener los conocimientos, hay que entender. Hay que desarrollar la ética, la empatía, el corazón y las manos porque hay que ponerse en acción. Y esto nos ayuda también justamente a desarrollar esta visión sistémica e interdisciplinar que creemos que es muy importante en la educación a cambio climático. No es solo un tema de ciencias, es un tema de todos. No es una nueva materia, es un tema que se incluye en todas las materias. Es un tema que nos permite desarrollar un cierto número de actitudes y aptitudes, como entender, por ejemplo, la complejidad, desarrollar el pensamiento crítico, como les decía, desarrollar la ética, la empatía, el corazón. Ahorita les voy a platicar un poco de justicia climática, porque es importante entender que me tengo que preocupar del otro para que otra persona se preocupe por mí, y que estas son cosas que desde la escuela tenemos que comenzar a inculcar. Y más allá de eso, el poder de actuar individualmente, pero entender también cómo actuar de manera colectiva. Y justamente para estar ya casi acabando con este panorama de lo que existe hoy en día en política pública internacional, la última actualización que se ha hecho en política pública internacional es la revisión de la recomendación sobre educación para la paz, derechos humanos y desarrollo sostenible de la UNESCO, de 1974, que fue cuando esta declaración fue por la primera vez adoptada por todos los países alrededor del mundo. Esta fue revisada por la primera vez el año pasado. Nosotros contribuimos como Oficina de Educación Climática a esta revisión, a este proceso, y se actualizó para, de manera explícita, incluir a la educación a cambio climático. Y todos los Estados miembros de la UNESCO firmaron esta declaración. Entonces, hay un compromiso internacional que se está organizando y que cada día es mayor. El último lugar donde vemos, este compromiso es en las COP, las conferencias de parte organizadas por la ONU. Para los que no conocen, para los que están en línea, las COP son las famosas negociaciones internacionales sobre el clima que se llevan a cabo todos los años. Y nomás para darles una visión de cómo este tema ha ido tomando importancia en estas negociaciones climáticas. En la COP26, que fue hace ya 3 años y medio, en el Reino Unido hubo la primerita reunión entre ministerios de educación y medio ambiente. Esto es sumamente importante porque cuando estamos hablando de educación a cambio climático, hoy en día no hay un actor definido que es el mismo en cada país. Y dentro de cada país, si es un país federal, puede ser actores diferentes dentro del mismo país. Y esos actores pueden ser a veces, la educación climática puede ser la prerrogativa del Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Educación. Y cuando es de uno o del otro, generalmente y todavía no comunican y no hablan. Y lo que se comenzó a hacer en esa COP es comenzar a crear estos puentes entre los ministerios de Ambiente y los ministerios de Educación para comenzar a crear esta coherencia para la aplicación y implementación de una educación a cambio climático. Después, en la COP27, todas son a un año de diferencia, se lanzó el famoso Green Education Partnership, del cual estaba comentando, pero también la primera encuesta sobre las demandas juveniles de la educación a cambio climático. ¿Qué quiere nuestra juventud sobre este tema? Y el año pasado, gran impulsión de educación a cambio climático, con el primer pabellón, es un espacio oficial dentro de la conferencia internacional, de educación. El primero en 28 años de existencia de esta COP, el primer pabellón de educación. Y la integración por la primera vez de la educación dentro de las agendas de negociaciones internacionales. Este fue un gran hito. Nosotros desde la Oficina de Educación Climática trabajamos de la mano con el gobierno de los Emiratos Árabes para co-crear el programa de este pabellón que tuvo más de 200 eventos de educación a cambio climático.
Y más allá de eso, desde hace 3 años hemos estado nosotros acompañando este proceso a través de nuestra iniciativa, la Teachers COP, la COP de los docentes, trayendo voces docentes de alrededor del mundo al corazón de las negociaciones climáticas para hacer oír la labor docente y mostrar que el docente no está esperando que las políticas públicas existan, pero el que docente ya está actuando, ya está haciendo y tiene cosas que compartir. Y de hecho, tuvimos el gran honor que el año pasado llevamos a 10 docentes de alrededor del mundo a la COP y una de estas docentes es mexicana y está hoy aquí con nosotros, de Tlaxcala, Isis Flores, que fue a presentar su proyecto. Felicidades, Isis. Que recién se sentó. Y tuvo la gran oportunidad de presentar su proyecto en la COP en Dubái el año pasado a autoridades junto a otros 10 docentes de alrededor del mundo. Entonces, son todo este tipo de iniciativas que nos están ayudando verdaderamente a traer este tema al corazón de la política pública internacional y después regional y nacional. Pero bueno, ¿por qué estamos haciendo todo eso? ¿Qué nos dice la ciencia sobre la educación a cambio climático? Ustedes me están creyendo, gracias, todo lo que les estoy diciendo. Pero les voy a demostrar que no soy solo yo que lo dice, pero que los dicen muchas personas. Aquí les puse todas las referencias que estoy utilizando en esta presentación, que ojalá se las vamos a poder hacer llegar también después del evento, para que ustedes mismos puedan ir a explorar todo esto. Pero bueno, ¿funciona la educación a cambio climático? Nosotros creemos que sí y muchas otras personas también. Entonces, sí sirve, pero solo sirve cuando se hace bien. No es una gran sorpresa. Entonces, ¿cómo se hace bien? La educación a cambio climático conduce a la mejora de conocimientos, actitudes y habilidades en los estudiantes. Sí. Tenemos estudios muy recientes, el último de 2023, que muestra que esto sí es verdad. La educación a cambio climático tiene un impacto en la comunidad, en los padres de familia, en los abuelos, sí, también. Efectos del aprendizaje intergeneracional, en el cual los niños educan a sus padres, a sus abuelos, son reales y existen para el conocimiento y las intenciones, escribirme en español, para cambiar su comportamiento y adaptar proyectos o actitudes para mitigar o adaptarse al cambio climático. Y estos efectos, lo que muestra la ciencia, es que son más fuertes gracias a nuestras niñas. Las niñas tienen un potencial de cambiar comportamientos dentro de la familia y la comunidad más importantes hoy en día que nuestros niños. Entonces, aquí hay un tema muy, muy importante. Y de hecho, nosotros tuvimos la suerte de visitar algunas escuelas en México y en Colombia el año pasado, y fue muy grato ver en escuelas mexicanas niños y niñas comentando cómo trajeron el conocimiento de la escuela, de lo que aprendieron con el proyecto, a sus familias y cómo comenzaron a cambiar comportamientos dentro de sus familias. Entonces, esto también nosotros lo hemos experimentado, vivido y visto en México y en Colombia, y es algo muy, muy bonito y muy, muy importante. Pero bueno, ¿qué es lo que sirve dentro de esta educación a cambio climático? Varias cosas. Aunque las manifestaciones del cambio climático dependen, claro, del contexto local, los conceptos científicos, ellos, son universales y son idénticos en cada país. La ciencia no cambia, el contexto local sí. Entonces, esa es la primera cosa. Tener el conocimiento de base científico del cambio climático es la primera herramienta que tenemos para tener una educación a cambio climático de calidad que sí sirva. Lo otro que es muy interesante es que los conceptos erróneos sobre cambio climático también son similares en todas partes del mundo. Todo el mundo hace más o menos los mismos errores. Y a menudo estos errores se perpetúan en los libros escolares incorrectos. Y hoy en día tal vez tenemos la oportunidad de que uno de nuestros panelistas más tarde nos va a poder platicar un poco de este tema en el caso colombiano, por ejemplo. El tipo de confusiones que generalmente vemos es una confusión entre el clima y el tiempo. No se sabe muy bien cuáles son las diferencias entre ellos dos. Entre gases de efecto invernadero y contaminación atmosférica, no son exactamente la misma cosa tampoco. Y entre lo que son causas naturales y las causas antropogénicas, o sea,
debidas al ser humano y sus actividades. Entonces, algo clave dentro de la educación a cambio climático va a ser venir a desmentir, deconstruir estos conceptos erróneos a través de la práctica de actividades científicas. Entonces, volver a construir una confianza en la ciencia y una comprensión del método científico es verdaderamente una de las bases de esta educación a cambio climático de calidad. Más allá del lado científico, es cómo vamos a llevar esta enseñanza. Y aquí lo que nos muestra la ciencia es que las pedagogías activas son las más eficientes para este tema. La pedagogía basada en la investigación es esencial. El compartir el método científico para entenderlo es esencial, es lo que les decía ahorita de reconstruir confianza en la ciencia, sobre todo, y es importante resaltarlo, después de la crisis del COVID-19, donde vimos verdaderamente que la ciencia, el método científico fue atacado en todas partes del mundo. Entonces, hoy en día hay que reconstruir algo, esta confianza, y a través del cambio climático es una muy buena oportunidad para hacerlo. Y no solo cualquier ciencia. La ciencia más sólida que existe hoy en día sobre el tema, la del IPCC. No solo la más sólida, pero es también la más consensual que existe hoy en día a nivel internacional. Ups. Entonces, justamente, ¿cómo cerrar la brecha entre conocimiento y comportamiento? Es muy importante siempre ir más allá del enfoque de solo conocimiento. Lo que vemos en este estudio de la Agencia Francesa de Desarrollo 2023 es que muchas de las iniciativas de educación a cambio climático se focalizan sobre todo en dar conocimientos. Después está crear sensibilización y emociones, acciones, comportamientos, etc. Enfocarse solo en conocimiento es un error, porque esto puede crear ansiedad y no lleva a la acción. Vomitarle a alguien todo lo que va mal con el cambio climático, aunque entienda la física detrás, no lo va a ayudar, sobre todo a nuestros niños y niñas, a proyectarse y saber qué hacer con ese conocimiento. Entonces, dentro de la educación al cambio climático, lo que es muy importante es trabajar en soluciones y desarrollar la autoeficacia. De nuevo, si tiene otra palabra mejor en español, díganmela. Pero la idea de la autoeficacia es justamente desarrollar esta confianza en la capacidad de controlar la propia motivación y su propio comportamiento. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en soluciones? Los estudios científicos y en desarrollar la autoeficacia. Los estudios científicos nos muestran que justamente las pedagogías de proyecto son muy eficaces para esto, porque justamente la indagación para entender el método científico es buena para construir conocimientos y habilidades, pero no necesariamente para ponerse en acción. Entonces, acompañar el método de indagación a través de pedagogía de proyectos es una muy buena solución para no solo para transicionar del conocimiento a las habilidades, a las aptitudes y a la toma de acción con nuestros chicos y chicas. Esto lo podemos complementar a través de actividades al aire libre. Los estudios han mostrado que estar en contacto con la naturaleza refuerza nuestra conexión con esta naturaleza y ayuda a desarrollar la empatía, la ética y esta noción de que tengo que cuidar lo que tengo alrededor mío. Los juegos de roles también son una parte muy importante de la educación a cambio climático, permiten desarrollar muchísimas habilidades y aptitudes diferentes y todo esto junto nos permite también desarrollar el contacto intergeneracional. Entonces eso es muy importante que en sus proyectos tengan alguna manera de incluir a los padres de familia, a los abuelos, a la comunidad de manera general. Ups, no, hacia el otro lado. Así. Bueno, la otra parte muy importante es que hay que ser modestos con lo que estamos haciendo en el aula. Los proyectos de educación a cambio climático deben seguir siendo proyectos educativos. No estamos aquí para ponerles el peso de la crisis climática en los hombros de nuestras niñas y niñas. La idea es que ellos no sean los héroes, los creadores de soluciones, los innovadores últimos. No, ellos son niños y niñas que necesitan aprender para después poder ser actores de la transición. Por no es su rol
venir a solucionar los problemas que hemos creado para ellos. Y esta diferencia es muy importante porque nos permite evitar un poco esta ecoansiedad, es sumamente importante en el tema. Y también mostrarles que sí se pueden hacer acciones. Entonces, justamente esta autoeficacia de la cual estaba hablando es que cada pequeño éxito, la ciencia nos muestra que cada pequeño éxito refuerza la percepción positiva de que el éxito y el cambio es posible. Por ejemplo, si vamos a tener un proyecto y le vamos a decir a los niños, vamos a plantar 100 árboles, por decir cualquier cosa, de aquí al final del año escolar, y solo se plantan 14, porque es una escuela, cosas pasan, puede ser difícil. Esta falla, este échec, el hecho de no lograrlo va a tener un impacto negativo en la percepción de la capacidad de cambiar y de lograr cambios por la parte de los alumnos. Lo que la ciencia muestra es que si ese mismo proyecto decimos desde el principio, vamos a plantar solo 5 árboles, no 100, 5, y se logra plantar los 5 árboles, esto va a reforzar justamente la percepción positiva de que el cambio es posible dentro de nuestros chicos y chicas. Entonces, justamente, no hay que implementar acciones que limiten o anulen justamente el objetivo que tenemos y al cual queremos llegar. Y aquí es importante el papel vital de las cuestiones climáticas locales y personalmente relevantes. Es importante contextualizar el cambio climático para que lo podamos entender mejor, para que podamos relacionarnos mejor con lo que está pasando y sentir que es un poco nuestro problema, pero también es donde podemos ejercer cierto número de acciones positivas. Esto nos permite hacer un proyecto que tenga una connotación local, nos permite reducir la distancia psicológica entre este cambio climático, que es un fenómeno visible, global, muy grande, con algo que nos impacta directamente a nosotros en nuestra vida del día a día. Esto nos ayuda a motivar a los estudiantes y a desarrollar la responsabilidad propia y al mismo tiempo a inspirarlos a la acción. Y estos proyectos es importante que sean y que se construyan alrededor de 2 temáticas que son la mitigación o la adaptación al cambio climático. Y esto también es importante destacarlo porque no va a ser lo mismo el impacto del proyecto dependiendo en qué país del mundo estamos. En países desarrollados, es interesante, por ejemplo, tal vez focalizarse en mitigación, porque nosotros emitimos muchísimas más emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo podemos reducir esas emisiones? Tenemos un cierto número de posibilidades como individuo. En Europa, por ejemplo, tomar el tren en vez del coche. Europa es bien chiquitito. Podemos caminar, tomar la bici, etc. En otros países del mundo no hay transporte público. Las distancias son mucho más grandes. Entonces, no son el mismo tipo de acciones que podemos tomar. Y sobre todo, hay países que no tienen la misma responsabilidad histórica y que hoy en día siguen sin producir y sin ser responsables de la producción masiva de gases de efecto invernadero. Sin embargo, son países víctimas de los de los impactos del cambio climático. Y es ahí que es más interesante tal vez hacer un proyecto de adaptación. ¿Cómo vamos a vivir con los impactos que ya vemos y ya tenemos en nuestras comunidades? Ups. Y justamente algo importante aquí de no olvidar, sobre todo en países en América Latina, por ejemplo, en Asia del Sur, en África, es la importancia de las culturas indígenas dentro de la educación a cambio climático. Integrar las culturas y conocimientos indígenas en las ofertas de educación a cambio climático nos permite no solo tener y traer una perspectiva diferente sobre esta relación entre la naturaleza y los seres humanos, pero también desarrollar y comenzar a desarrollar este sentimiento, este sentido, esta comprensión de qué es la justicia climática y también motivarnos para actuar. Entender que las acciones que yo tengo hoy impactan a la persona que está al lado mío mañana y viceversa. Ups. Entonces, bueno, ¿cómo podemos proporcionar a los docentes un desarrollo profesional que sea eficaz? ¿Cómo los podemos ayudar a implementar todo esto? Bueno, primero que todo la formación docente necesita ser enfocada en el contenido. Las estrategias de enseñanza asociadas con contenidos curriculares específicos vienen a apoyar el aprendizaje de los docentes dentro de los contextos de sus aulas. Hay que incorporar el aprendizaje activo, o sea, involucrar directamente a los profesores, a los docentes, en el diseño, pero también en la prueba
de estrategias de enseñanza y hay que brindarles justamente esta oportunidad de participar en el mismo estilo de aprendizaje que están ellos diseñando para sus alumnos. Entonces, ponerse en los zapatos de sus alumnos es muy importante. Y este enfoque justamente se aleja un poco de las capacitaciones tradicionales que vemos generalmente para nuestros docentes, basadas en conferencias, como estoy haciendo yo ahorita, pero que no tienen una conexión directa con las aulas de los docentes y su práctica. Entonces hay que volver a conectar la manera en la cual vamos a dar nuestro desarrollo profesional con la realidad y el día a día de la profesión docente. Hay que apoyar la colaboración, crear espacios para que los docentes compartan ideas, colaboren en su aprendizaje, a menudo en contextos que estén integrados dentro de su marco laboral, para que no sea una actividad extra dentro de su trabajo, pero que sea verdaderamente parte integral de su labor docente. Y al trabajar en colaboración, lo que vemos es que los maestros pueden crear estas famosas comunidades de práctica para que cambien positivamente la cultura y la instrucción de no solo todo su grado, de sus colegas, de su departamento, pero también de su comunidad y más allá. Hay que utilizar modelos de práctica que sean eficaces, es lo que decíamos de planes de lecciones, ejemplos de trabajo con los estudiantes, actividades de clase, cosas que sean verdaderamente muy reales para los docentes y que entiendan y que puedan usar fácilmente en su práctica al día a día directamente con sus alumnos. También es sumamente importante ofrecer retroalimentación y tiempo de reflexión. Entonces, dentro de esta formación docente hay que brindarles este tiempo dentro de su práctica laboral para que implementen, cambien esta práctica y ellos mismos puedan brindar su propia retroalimentación y retroalimentación de sus colegas para ayudarlos a integrar un tema que es nuevo con toda la confianza del mundo. Y bueno, hay que tener una duración sostenida de este desarrollo profesional. No es un tema que se pueda aprender en un taller de 3 horas. Esto requiere, y es lo que hemos venido estando haciendo con el proyecto ALEC, una formación y un tiempo de formación docente importante. Entonces está la duración de la formación ella misma, 2-3 días, por ejemplo. El tiempo después del docente para que se tenga el tiempo de absorber todo lo que aprendió durante esa formación. Después el tiempo de preparar sus aulas con este nuevo conocimiento y el tiempo de retroalimentación y de evaluación de estos proyectos con sus apoyos educativos y sus enlaces educativos. Y todo esto vemos que finalmente tiene una duración de 50 a 80 horas por docente. Todo ese trabajo de llegar e implementar verdaderamente una nueva temática dentro de su práctica escolar y que la pueda sostener en el tiempo. Que no sea solo un proyecto de una vez, pero que es algo que pueda integrar todos los años en su práctica docente. Entonces, bueno, para ir resumiendo, porque les dije que las conferencias no sirven, que solo los talleres sirven. Ahorita les voy a hacer preguntas. Vemos que estamos, de todas maneras, en un momento muy especial, muy importante para la educación a cambio climático a nivel internacional. Cuando lanzamos ALEC hace ya 4 años, es el primer proyecto en el mundo regional de educación a cambio climático. No había otros. Tuvimos la gran suerte que todos los aliados aquí nos hicieron confianza y dijeron, bueno, vamos a experimentar esto nuevo y vamos a ver qué sale. Y salieron cosas muy, muy bonitas, muy, muy pertinentes. Y hoy en día esto se está usando, Alex está usando de ejemplo alrededor del mundo de buena práctica para la implementación de educación a cambio climático. Porque justamente hoy en día hay una gran necesidad de implementar este tema. Lo que vimos es que el papel de la educación científica es central en la educación a cambio climático, que las pedagogías activas basadas en la investigación, en proyectos, en juegos de roles, son necesarias para llevar este tema, que hay que pasar de la ansiedad a la acción, justamente no quedarse bloqueado con ese sentimiento que se cae el mundo y que todo está negro, pero que yo puedo ser actor de esta transición, sí se puede. Hay que trabajar de la mano con todos los actores para no solo actualizar el currículum, pero también tener esta visión sistémica, que sea un tema de todas las disciplinas y no solo un tema científico, que tenga un enfoque escolar, pero también comunitario. Y hay que escuchar y atender las necesidades de los docentes, hay que procurarles darles estos materiales educativos de calidad, correctos, con información correcta, fáciles, listos para usar. Hay que acompañarlos con un buen desarrollo profesional y hay que brindarles el apoyo operativo,
a través de los sistemas educativos. Y todo esto es lo que se está haciendo en el proyecto ALEC y van a poder descubrir y saber más de cómo se ha hecho en México y en Colombia a lo largo del día. Y más allá, claro, para que todo esto tenga éxito en el tiempo, requiere un liderazgo político para que el cambio sea permanente. Y bueno, y con esto les digo gracias y quedo atento si tienen preguntas para que esto no sea solo de un sentido. Gracias. ¿No preguntas? Me voy. ¿Preguntas? No sé si hay alguna pregunta del público. Pues eso quedó muy significa claro. que fuiste clarísimo. Fuiste clarísimo. Muchísimas mira. gracias, Chan. A ver, una pregunta por aquí. Bien. Creo que un sentimiento en el que coincido como docente es que cuando hay un exceso de información sin dirección, provoca más bien una cuestión de ansiedad o de preocupación, a veces sin salida. Creo que hay como una escala en la preocupación en la cual si es muy poca parece que no es un problema de gran importancia, no es urgente tomar ninguna acción, y hay solo un rango en el cual la importancia y la urgencia nos permite sentir que tenemos todavía oportunidad. Y yo he encontrado en muchos jóvenes que sienten que ya pasamos el límite de acción, que ya es muy tarde para hacer algo, que el cambio climático ya es irreversible, que las emisiones ya sobrepasaron por cierto nivel en el cual ellos sienten que prácticamente es como yo voy a vivir mi vida y disfrutarla porque es la última generación todavía con ciertas oportunidades y pues ya ni modo, ¿no? Siento que ya pasaron ese límite emocional. Y también algo que mencionabas muy relevante es cómo toda la cuestión del COVID pues, nos desvió de muchísimos trabajos que se estaban haciendo en cambio climático y nos distrajo totalmente, ¿no? Un problema urgente y de vital importancia. Entonces, esta motivación que nos comparten creo que es esencial para los estudiantes, pero también para los docentes. Entonces, eso, que nos compartieras un poquito más de cómo dirigir esa emoción. Claro. Bueno, sí, bueno, ahora sí. Se me cansaron las piernas. Sí, está medio tordido. Excelente pregunta. Claro, no tengo tiempo de ir en detalles en todo, pero esta gestión socioemocional es verdaderamente clave en educación de cambio climático. Dentro de los recursos pedagógicos que nosotros ponemos a su disposición, hay lecciones específicas sobre cómo tratar las emociones en el aula con sus alumnos. Entonces pasamos de tener un momento, porque en pocas ocasiones uno le pregunta a sus alumnos cómo se sienten. Entonces pasamos de tener ese momento para, bueno, hay que ponerlo todo en la mesa, entender cómo se sienten nuestros alumnos y ver cómo podemos ir y tomar esas emociones y transformarlas en acción. Y una de las cosas muy importantes es entender que el mundo no se va a acabar mañana. Sí, las cosas no están yendo necesariamente en las mejores de las direcciones, pero no significa que al llegar a 1.5 grados, ¡pum!, se cae el mundo, se acaba, explota y ya no estamos. No es cierto. Entonces hay que trabajar no solo en dar los conocimientos científicos para que entiendan, para que ellos mismos también sepan diferenciar las informaciones que reciben a lo largo del día a través de redes sociales, medios, etc. Lo que sí es verdad, lo que sí pasa y lo que no va a pasar. Y después también trabajar con ellos en lo que llamamos narrativas futuras positivas. Creo que es la traducción en español que mejor me salió ahorita. Y la idea es de trabajar con ellos en la proyección. En una proyección deseable, una proyección deseable del futuro. Sentarlos y decir, bueno, en clase de artes, por ejemplo, sentémonos e imaginemos, vamos a pintar cómo van a ser nuestras vacaciones, algo concreto, en 2042. ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Cómo vamos a, no sé, cultivar el jardín de mi abuelo? Ayudar de manera positiva, ayudarlos a comenzar a imaginar de nuevo un futuro posible. Y eso es sumamente importante en la educación al cambio climático. Reconstruir con ellos una visión de que sí vamos a estar aquí, porque no va a explotar el planeta, entonces, ¿cómo vamos a hacer para coexistir, para vivir mejor con lo que tenemos, ¿no? Esa es la respuesta corta. Sí, por favor, con el micrófono, porque los que están en línea... Ay, sí, perdón. Súper interesante, como siempre, Jan, tus conferencias.
Y bueno, hay un tema muy interesante que lo tocaste a través de tu conferencia, que fue el tema de justicia climática. Cuando mencionas que precisamente los países que más contaminan, pues son los que deberían de aportar más hacia la mitigación y la adaptación al cambio climático. Y mi pregunta va encaminada hacia allá, ¿cómo podemos acompañar de estas metodologías? Y me imagino que ya existe algo, se ha platicado al respecto, de un financiamiento para precisamente aplicar las acciones, para el llamado a la acción que mencionas, ¿no? Porque todo pudiera quedar también en el ámbito gubernamental, pero también cómo podemos traducir hacia el financiamiento, y creo que también fue un tema clave en la última COP al respecto, ¿no? ¿Dónde está la lana que se requiere también para aplicar esto? Bueno, el tema de financiación de la transición climática es el tema de una conferencia entera. Entonces, si me focalizo en la necesidad financiera para la educación a cambio climático, todavía no hay líneas directivas muy claras. Lo que sí sabemos, y de hecho lo vamos a ver a lo largo de esta conferencia a través de ciertos paneles que vamos a tener, es que necesitamos a todo el mundo y la contribución de todo el mundo. Estamos a las fundaciones, al sector privado. Ellos tienen un papel y un rol muy importante, pueden jugar un rol muy importante en la financiación de esta transición al nivel de la educación, claramente. La iniciativa que les presenté de la ONU, el Greening Education Partnership, la Alianza para la Educación Verde, uno de los ejes de trabajo es la creación de un fondo especial para la educación a cambio climático, para ayudar a los estados, sobre todo los menos contribuidores y los más impactados al cambio climático, a comenzar a implementar políticas de educación a cambio climático en sus sistemas. Pero esto es algo que vamos a ver hoy en día a lo largo de la conferencia, el rol de la sociedad privada, el rol del sector privado, perdón, el rol de la sociedad civil, y cómo todos tenemos y debemos contribuir a esta financiación de la educación a cambio climático. Y en la COP lo que es interesante es que, tristemente hoy en día hay poco dinero internacionalmente para la educación, pero hay mucho dinero que está dando para el clima. Entonces, parte del trabajo que estamos haciendo en la COP de por qué integrar la educación en esas negociaciones es porque ahí hay dinero. Y ahí hay dinero. Y por eso estamos diciendo que la educación también es una acción de adaptación al cambio climático. Porque recursos para financiar la adaptación sí existen. Y tienen que ser transicionados también al sistema educativo. Entonces, es un proceso que está en marcha, está moviendo en la buena dirección, pero todavía falta. Gracias. Y allá atrás. Gracias por la invitación y muy interesante la conferencia. Yo quiero compartir mi perspectiva como docente, soy maestra de secundaria de la asignatura de física. Y bueno, la implementación del proyecto desde los talleres fue una experiencia muy grata porque además convivimos de diferentes niveles y compartimos nuestras visiones, de diferentes contextos. Entonces digo, bueno, desde ahí yo estoy agradecida por formar parte del proyecto. Analizando la conferencia y en mi práctica en la aplicación del proyecto y en la lectura del manual, pues lo que yo veo, ¿verdad? Ahorita mencionaba la progresión de que a través del tiempo, desde edades muy tempranas, se vaya manejando el proyecto. Nosotros estuvimos conviviendo con primaria, secundaria, telesecundaria, diferentes modalidades. En el manual no viene, por ejemplo, en preescolar el niño tiene la madurez para alcanzar la comprensión de esto. Lo que sí me gustó del manual es que viene, ahora sí que el plan didáctico desde cómo el docente puede llegar para generar esa parte de preguntas indagatorias, de generar esa parte de la curiosidad de ellos, de querer saber más. Viene todo el desarrollo, ¿verdad? de lo que el material que necesitamos. Que a lo mejor como docente, ¿qué me hubiera gustado? Bueno, a lo mejor en mi contexto yo tengo los materiales, pero habrá contextos donde tenemos que adaptar ese manual con las condiciones en las que estamos. Y a lo mejor, pues poner algunas, para mejora, ¿verdad? De esa parte de la progresión
de la madurez del niño, de a lo mejor si no tienes este material, pues ahí va la creatividad del docente y buscar la forma de poderlo aterrizar y que se logre al final el objetivo que se plantea ahí, ¿no? Al final, que dice, esto para lograr esto con esta actividad. ¿Qué me gusta? Que es práctico. Comúnmente cuando damos ciencias nos vamos al contenido, como mencionaba, y nos olvidamos de esa parte práctica en donde podemos generar en ellos pues a lo mejor si no dar una solución, pues sí ponerlos a reflexionar de qué estamos haciendo y qué tenemos que cambiar para tener un México mejor, un país mejor, una comunidad mejor, una condición de vida mejor, que ya estamos viendo las consecuencias y viviéndolas. Gracias. No, gracias. No escucho una pregunta, pero sin embargo, gracias por tus comentarios. Creo que resumes bien algo muy importante de este proyecto y de la educación de cambio climático en general, es que uno no puede hacer todo solo, ¿no? Y cuando hablas de adaptación, hay ciertas cosas que nosotros, de adaptación al ultra adaptación, digamos, a tu contexto, a tal clase, es algo que nosotros que tenemos en mente. Entonces hemos creado recursos pedagógicos que son abiertos de licencia, que te permite a ti como docente, a otras comunidades, de agarrarlos gratuitamente, transformarlos sin ningún problema, adaptarlos a tu realidad. Dentro de las actividades que proponemos, habrán realizado que todos los materiales que se proponen en los experimentos hemos hecho un esfuerzo para que sean materiales verdaderamente de muy fácil acceso. Sin embargo, vemos a veces que aunque pedimos solo un vaso con agua o un foco, hemos estado en contextos en que eso ni siquiera hay. Y es ahí que entra el rol de la sociedad civil, el rol de las autoridades educativas, el rol del sector privado, para asegurarse que hayan condiciones que permitan acceder a lo mínimo y a lo básico, ¿no? Y es por eso que necesitamos estas alianzas para avanzar y tener esta implementación de calidad de educación de cambio climático. Y es justamente lo que hemos hecho ahorita con ALEC, con sociedad privada, sociedad civil, los estados mismos, las autoridades educativas y los docentes y las pedagogías y recursos que utilizamos. Permitir esa adaptación última es el trabajo de todos. Gracias. Una última, perdón, y después me hablas en el café. ¿Qué tal? Buenos días todavía. Soy Marco Tulio Peñavera, soy animador de Laudato Si, que es una iniciativa que trae el Papa Francisco, no sé si la han escuchado. Ahí te iba a preguntar justamente esto, es el tema de una red de animadores, de gente que estamos interesada en aportar en nuestro metro cuadrado una iniciativa, ¿no? Estoy proponiendo yo las ecoparroquias. Entonces, ¿qué tanto se están ligando ustedes con este programa? Porque es a nivel internacional. El movimiento Laudato Si es un programa muy amplio de todos los países. Creo que está teniendo mucha resonancia y podemos ahí hacer acciones bien claras. Yo estoy proponiendo una iniciativa dentro de las iglesias para enseñar huertos urbanos, para hacer un plan de manejo integral de residuos, un plan de manejo integral del agua, de energía, y bueno, un montón de temas relacionados con el cambio climático, que simplemente es el que se conoce, pero dentro de los 9 límites planetarios, pues hay un montón de enseñanza, tema de biodiversidad, de cambios de flujos de nitrógeno y demás. Entonces, hay mucho por explorar y creo que una alianza entre ALEC y todos los que veo aquí con la universidad y la Iglesia Católica puede ser de suma importancia. Gracias. Creo que hay varias cosas. Primero que todo, las alianzas son, como lo dije, primordiales y de hecho es por eso que estamos aquí hoy en día, para fomentar esta red a nivel mexicano, a nivel regional con otros países de educación de cambio climático, para conocernos, platicar, ver qué existe, compartir estas buenas prácticas. Entonces 100%, 122% sí para redes. Segundo, nosotros y el proyecto ALEC está focalizado en sobre todo la educación formal. Intentar tener e implementar este cambio sistémico dentro de un sistema existente. Por ende, no hemos trabajado mucho todavía con el sistema educativo informal, que es sumamente importante, sobre todo en muchas regiones del mundo, pero lo vemos y lo tocamos a través de las acciones y los proyectos que se llevan a cabo del aula a la comunidad. El docente solo no puede todo. Entonces, cuando el docente quiere hacer un proyecto con la comunidad, vemos que va
y va a platicar o a la parroquia, o a su amigo, a la autoridad, a la alcaldía, a la empresa. Entonces, dentro de ese contexto, yo creo que hay muchísimo que ustedes pueden aportar también. Y por último, voy al Vaticano ahorita, en 3 semanas, para una conferencia de cambio climático, y vamos a estar llevando el tema educativo justamente, ya que el Papa lanzó últimamente un paper sobre cambio climático. Entonces vamos a ver también cómo se pueden fortalecer esas redes. Ya tenemos que cortar para el café, perdón. Sí. Sí, bueno, yo te dejo a ti. Muchísimas gracias, Jan. Un aplauso, por favor, para Jan. Muchísimas gracias, Jan, por esta conferencia. Miren, permítanme darles un par de anuncios. Por una parte, los invitamos a que tomen la fotografía del código QR. Vamos a dar pausa al café ahora mismo. Es necesario pasar de la reflexión a la acción, y eso solamente lo vamos a poder hacer a través de conocimiento y aprendizaje significativo, a través del cual podamos conectar estas necesidades urgentes que tenemos con las necesidades en la vida de nuestros alumnos, como a través de aprendizaje activo, a través de colaboración y a través de una práctica efectiva en el aula a través de la educación formal. De verdad que muchísimas gracias por esta conferencia. Antes de pasar al café, queremos aprovechar para tomar la fotografía insignia de esta conferencia internacional. Entonces, Claudia, si me das un sí, podemos invitarlos a todos a que pasen al escenario. ¿No? Perdón, no. Entonces, la dinámica será la siguiente. Todos acomodar desde sus lugares un poquito más juntos para que no se vean tan separados. Muy bien. Entonces todos tomen, levántense y que se reúnan como al centro de su fila. Sí, exactamente, para que no se vean tan separados, tan huecos. ¿Ok? Se ponen de pie y se van al centro de su fila para que esté todo el auditorio compacto. Más compacto y que se vea más lleno. Muy bien, perfectamente. Si quieren, de las filas donde hay más gente, se pueden pasar, por ejemplo, a esta tercera fila, que hay menos gente. No, de pie, y los de enfrente vamos a una fila más atrás, de favor, para que... Perfecto. Sí, por favor. Lo que buscamos es convertirnos como en una masa más compacta. Ajá, exactamente, y además que no se ve tan espacioso el auditorio. Muy bien. Entonces, intentando no dejar espacios entre unos y otros, en la tercera fila, si les pedimos si se juntan. También podemos abarcar un poco más de espacio de este lado, de su lado derecho, para los de hasta atrás, hacemos un poco más hacia enfrente. Perfecto. Los de las filas de hasta atrás pasen a las filas de más adelante. Para que estemos todos ya más en una unificación. ¿Quieres que se pongan aquí en la segunda fila también? Compañeras, aquí en la segunda fila también se pueden colocar. Sí, de favor. Si alguien quiere pasar aquí a esta segunda fila, para que esta se vea llena, ¿no? Aquí a la segunda fila. Sí, por favor. Aquí, a la segunda fila. Están perfectos todos. Muy bien, bien logrado, oigan. Bien logrado. Sí, permítanme tantito. A ver. ¿Dónde me pongo? Un poquito más pegada porque ahí ya no sale. Me pongo más así. Sí. Exacto. Ahí ya todo sale. A la cuenta de 3, viendo todos en esta cámara. 1, 2, 3. Una más. 1, 2, 3. La última. 2, 3.
Gracias. Bueno, pues entonces pasamos ahora al corte para café. Ahí van a poder también abordar a Jan para las preguntas que quedaron pendientes. De entrada y salida del salón, les recordamos que vamos a tener también un código QR para un sorteo que se va a hacer sobre el nuevo manual de cambio climático que desarrolló Innovec específicamente para el caso mexicano. Así que este es el código QR que ustedes necesitan capturar si quieren entrar a este sorteo del nuevo manual para el caso mexicano, cuya elaboración está a cargo de Innovec. Y no les quito más tiempo, corran por un café y nos vemos aquí en breve, Claudia. Bueno, nos vemos en breve. Ahorita en el café les decimos a qué hora regresar. 10:46. Nos vemos aquí a las 11 en punto de la mañana, por favor, para reiniciar el programa. Mientras salen, les recuerdo que tendremos en la zona del café la exhibición de carteles de docentes sobre implementación del proyecto ALEC. Los invitamos a que puedan interactuar, los vean, pregunten, los fotografíen y nos vemos de vuelta a las 11 de la mañana.